Si quiere. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a estar con la psicoterapeuta Patricia Maciel y este tema que de verdad es bastante extenso y muy interesante, microglias y sistema vagal. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues les saludamos aquí desde hace varios años. Yo estoy realmente muy dentro de la neurociencia y pues todas estas ciencias que nos llevan a estudiar al ser, ¿no? Anteriormente los psiquiatras estaban muy escépticos acerca de estudios del psiquismo y estudios más profundos, ¿no? Entonces, actualmente se está viendo cómo todos los psiquiatras, los médicos que hacen cirugías de corazón, se están viniendo de este lado, ¿no? Y me encanta, realmente me siento muy feliz porque ya han tomado más conciencia, ¿no? Y muchos de ellos han dejado realmente sus licencias, ¿no? Para venirse a esta parte más holística, más integral. Entonces, la convivencia, la interpretación de las conductas, la calidad de los apegos, el estado de ánimo, incluso el cansancio y el hambre son la base inevitable de interpretaciones, ¿no? De malentendidos. Es terriblemente común y enojos, rupturas sentimentales o el fin de una relación, ¿no? El otro día recibí el texto de una señora que su esposo se enojó por una cosa tan insignificante y le dijo que no quería saber ya nada más de ella, ¿no? Y realmente estamos en un momento de mucha intolerancia, ¿no? Entonces, el resentimiento de una persona no solo está basado en la forma de cómo interpreta su enojo, ¿no? Sino también en antecedentes, proyecciones, la edad del cerebro y su madurez psicológica, ¿no? Entonces, de manera interesante y al mismo tiempo como fenómeno antagonista, el perdón está relacionado con redes neuronales que también procesan la venganza, fíjense. De tal manera que odiar y perdonar se encuentran bajo una misma circuitería en el cerebro, que lo hacen ponderar las diversas actividades y consecuencias sobre las que tomamos decisiones. Entonces debemos considerar que un suceso se valora en forma diferente, dependiendo de la situación y el tiempo que haya pasado. Los mecanismos neuronales del perdón activan sistemas cognitivos que han evolucionado para abordar los desafíos y las dificultades sociales. Pero el perdón también tiene beneficios sobre las complejidades de las interacciones sociales. Perdonar es un evento que el cerebro necesita realizar, le conviene hacerlo. El perdón ofrece ganancias potenciales e interacciones futuras para evitar daños sociales, biológicos o psicológicos. Y eso les quiero decir, o sea, eh, me ha tocado personas, por ejemplo, que por una situación de algún shock emocional empiezan a tener un brote psicótico, ¿no? Entonces, y de ahí se puede llegar a una esquizofrenia. Entonces, una disculpa depende de dos factores fundamentales, la víctima y el ofensor, ¿no? Desde un análisis psicológico, perdonar es un cambio de motivación interpersonal marcado por una disminución de la necesidad de represalia, acompañado de sentimientos de reducir, de reducir la evitación y una mayor voluntad hacia la solución, ¿no? Del problema, porque a veces todo el mundo quiere ganar, ¿no? Todo el mundo, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Entonces, entramos en una ebullición tremenda, ¿no? Entonces,
Socialmente representa beneficios a largo plazo, ya que incrementa la interacción productiva y favorece un mejor entendimiento entre las personas. Cuando se tiene más culpa, vergüenza y remordimiento, se suele pedir más el perdón. De esta manera, el perdón tiene factores neurológicos y psicológicos que buscan disminuir la tristeza y la hostilidad. El principal miedo que se tiene al ofrecer una disculpa es que la otra persona se aproveche de esa vulnerabilidad y desoiga las disculpas, lo cual puede ser contraproducente e incrementar la sensación de odio. Entonces es cuando vienen estos rayos gamma en el cerebro y está la sangre literalmente en ebullición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Puede venir un accidente cerebrovascular. Entonces, ahí es cuando tenemos, el otro día hablaba yo con un paciente anoche y me decía, fíjese que hice un coraje tan fuerte que sentí cómo me impactó en las vértebras cervicales y me bajó hasta el sacro, como un chicotazo. Y es una persona joven, es un hombre yo creo que de unos 35 años. Y le dije, claro que sí. O sea, ya el cuerpo recibe como Dijo, ese, oiga, ma, ¿verdad que yo soy buena en matemáticas y no me he dado cuenta? Le dije, su merced es bueno en todo. señorita Lucy, nos apaga su micrófono, por favor. Muchas gracias. Entonces, ese shock que él recibió, donde sintió el chicotazo en el cerebro y en la parte de las cervicales y el sacro, él ya provocó ahí como un moretón, como un edema. Y si él continúa con ese tipo de actitudes, va eso a repercutir en un accidente cerebrovascular, una parálisis facial. Entonces, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, en donde está el encéfalo, la médula espinal y los nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el interno y en el externo. Evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central, compuesto en el encéfalo, y el que está en la médula espinal, lo que les decía que sintió esta persona, el chicotazo en las vértebras cervicales y bajó hasta la zona del sacro. Entonces, este sistema nervioso central, compuesto con el encéfalo y la médula, y después el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, la médula espinal, y el encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y del cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Y el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula, recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, el sistema nervioso central también es la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por los nervios del sistema nervioso periférico, ejecuta una respuesta adecuada. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal.
Entonces, esta parte de este tejido nervioso consta de dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía o glía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica funcional estructural, el cuerpo o soma neuronal que contiene el núcleo. Y después están las dendritas, que son prolongaciones cortas, ramificadas en general, múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas, con las cuales establece una sinapsis o contacto entre células. Entonces, el axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través de la cual el impulso del sistema nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que van a contactar con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinapsis. Para formar la sinapsis, el axón de la célula presináptica se ensancha, formando los bulbos terminales o terminal presináptica. Entonces, los que contienen sacos membranosos diminutos llamados vesículas sinápticas, que almacenan un neurotransmisor químico. Entonces, las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables. Entonces, los oligodendrocitos son células más pequeñas, con menos procesos celulares, pero su principal función de la síntesis de mielina y la mielinización de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, la microglía son células pequeñitas con función fagocitaria, importantes en la mediación de la respuesta inmune. Por eso es que quería yo dar esta conferencia, porque eso está totalmente aunado al sistema nervioso y al sistema inmunitario. Entonces, si las personas se enojan con frecuencia, si las personas están siempre deprimidas, entonces les quiero decir algunos datos aquí del cerebro que posiblemente no conocemos del todo, ¿no? Por ejemplo, el 60% del cerebro está hecho de grasa. Esto no solo lo convierte en el órgano más graso del cuerpo humano, sino que estos ácidos grasos son cruciales para el rendimiento del cerebro. Entonces, de ahí que alimentarse bien es muy importante. El cerebro no está completamente formado sino hasta los 25 años. Por ejemplo, ayer una persona me decía que su niño está muy enojado. Es un niño que antier cumplió 6 años, pero los papás se vinieron a Estados Unidos. Entonces, el niño no tiene respeto, no tiene respeto por ninguna autoridad. No reconoce ni a su papá, le dice que él no es su papá porque el señor se vino antes que el niño naciera. Entonces, como le dije a su mamá, ahí es importante ver que el niño todavía su cerebro no entiende, no está formado. Entonces, cuando nosotros les queremos hablar a los niños como si fueran adultos, lo que hacemos es hacer una deformación del cerebro. ¿Por qué? Porque el niño va a estar confundido, ¿no? Entonces, el desarrollo del cerebro comienza desde la parte posterior del cerebro y avanza hacia el frente. Por lo tanto, sus lóbulos frontales que controlan la planificación y el razonamiento
son los últimos en fortalecer y estructurar esas conexiones. Entonces, la capacidad de almacenamiento del cerebro se encuentra virtualmente ilimitada. Las investigaciones científicas sugieren que el cerebro humano consta de alrededor de 86.000 millones de neuronas. Imagínense qué maravilla es nuestro bendito cerebro. Cada neurona forma conexiones con otras neuronas, lo que podría sumar hasta un cuatrillón, o sea, 1.000 millones de conexiones. Con el tiempo, estas neuronas pueden combinarse, aumentando la capacidad de almacenamiento, pero sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, muchas neuronas pueden dañarse y dejar de funcionar, afectando particularmente la memoria. La información del cerebro viaja a una velocidad de 268 millas por hora, o sea, 431 kilómetros por hora. Cuando una neurona es estimulada, genera un impulso eléctrico que viaja de célula en célula. Y van cerrando su micrófono, por favorcito, para que salga la grabación lo más impecable, por favor. Muchas gracias. Entonces, una interrupción en este procesamiento regular puede causar un ataque epiléptico. Fíjense. Entonces, en promedio, la médula espinal deja de crecer a los 4 años. La médula espinal, que consiste en un conjunto de tejido nervioso y células de apoyo, es responsable de enviar mensajes desde el cerebro hasta todo el cuerpo. Como les he dicho, está involucrado ahí el chismoso del cuerpo, que es el sistema, el nervio vago. Entonces, la médula espinal es la principal fuente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. La esclerosis lateral amiotrófica hace que las neuronas del cerebro y la médula espinal mueran, lo que afecta el movimiento muscular controlado. Entonces, otra enfermedad que afecta tanto al cerebro como a la médula es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca la capa protectora que cubre las fibras nerviosas, provocando problemas de comunicación entre cerebro y cuerpo. Entonces, es un mito que solamente se usa el 10% del cerebro, o sea, no se dejen lavar el cerebro de que se usa tan poco. De hecho, se usa todo, pero si incluso cuando estás durmiendo, ustedes pueden ver cómo pueden ustedes tener sueños a veces muy vívidos, ¿no? Entonces, los neurólogos confirman que el cerebro siempre está activo, siempre está activo. Entonces, el cerebro pesa alrededor de 1,4 kg, o sea, como medio galón de leche, hagan de cuenta. Sin embargo, el tamaño no siempre implica la inteligencia. Los hombres tienden a tener cerebros más grandes que las mujeres, pero no quiere decir eso de que sean más inteligentes los hombres, por favor. Eso quiero que quede claro. Entonces, una congelación cerebral es en realidad un ganglioneuralgia esfenopalatina. Este dolor ocurre cuando el frío golpea los receptores en la cubierta exterior del cerebro, llamados meninges. El frío crea una dilatación y contracción de las arterias, provocando un dolor de cabeza de inicio muy rápido. Entonces, un trozo de tejido cerebral de un grano de arena contiene 100.000 neuronas y 1.000 millones de sinapsis. Imagínense qué maravilloso. Y nosotros todavía castigamos a nuestro cerebro con enojos, con depresión, con quejas. Entonces, esto lo quise dar hoy para que realmente honremos a nuestro bendito cerebro, porque estamos siempre en la misma, ¿no? Como les digo, si estoy pensando en que me voy a duchar, ahora me voy a pensar para irme a desayunar, ¿qué voy a desayunar? Entonces, le damos un trabajo tan grande al cerebro que realmente
hay que darle una reverencia al cerebro, la verdad. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson ocurre cuando las células de una parte del cerebro llamada sustancia negra comienzan a morir. Entonces, el cerebro humano puede generar unos 23 vatios de potencia, suficiente para encender una bombilla. Fíjense, todo ese poder requiere un descanso muy necesario. El sueño adecuado ayuda a mantener las vías en el cerebro. Además, la falta de sueño puede aumentar la acumulación de una proteína en el cerebro que está relacionada con esta enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí es donde yo quiero invitarlos que realmente hagamos conciencia, ¿no? Porque los niños, sobre todo los niños, están viviendo en un estrés terrorífico y nosotros, los papás, a veces, pues, estamos aumentando ese estrés en esos niños, ¿no? Entonces, el tipo de las células gliales, la estructura de la glía del sistema nervioso central, así como la relación entre el número de sus células y el de sus neuronas, varía de unas zonas a otras. Los estudios de la conducta de la glía en estas zonas y la glioarquitectonía distinguen, teniendo en cuenta el tamaño, forma y situación, varios subgrupos de células gliales. La gran familia de las células gliales puede dividirse en macroglías, que son las células de mayor tamaño, y las microglías, que son de menor tamaño. Entre la macroglía está la glía radial, la astroglía, la oligodendroglía y la glía periférica. Entonces tienen una morfología estrellada, así como nos mostraba aquí la maestra Kika, que nos está diciendo que tenemos, permítanme, porque un paciente me está aquí. Entonces, esta morfología estrellada y su soma celular es el de mayor tamaño de todo el grupo. Posee un núcleo pálido de gran tamaño, gránulos de glucógeno y en algunos casos abundantes filamentos gliales, gliofilamentos. Y sus prolongaciones sirven para limitar y separar las terminaciones sinápticas entre sí, los astrocitos. Cuentan también con prolongaciones que forman terminaciones íntimamente adheridas a las paredes de los capilares del sistema nervioso central. Es decir, tanto en el cerebro como en la médula espinal, a causa de la estrecha relación, se cree que los astrocitos desempeñan un papel en el transporte de sustancias entre los capilares y las neuronas. Y también tienen una actuación activa en el metabolismo neural y absorben neurotransmisores que puedan encontrarse en exceso alrededor de las neuronas, protegiendo así las células nerviosas de recibir una estimulación desmedida. Las modificaciones morfológicas de los astrocitos que se observan en procesos patológicos indican que estos elementos tienen participación en fenómenos metabólicos. Entonces, cuando aparecen lesiones degenerativas, los astrocitos fijan en su citoplasma los más diversos productos de desintegración, por ejemplo, los pigmentos y muy especialmente los lípidos. Las células almacenadoras aumentan, por ejemplo, los pigmentos y muy especialmente esta situación de los lípidos. Y al aumentar la carga lipídica, las células se redondean hasta constituir los corpúsculos granosos o granuloadiposos, en cuyo citoplasma se produce la desintegración de los lípidos de grasas. Entonces, en circunstancias patológicas también pueden aparecer células con movimientos ameboides, las mismas células que toman a su cargo la desintegración y en parte el transporte de las sustancias fagocitadas.
Entonces, cabe destacar cómo se han identificado dos tipos de astrocitos: los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Los primeros tienen lugar fundamentalmente en la sustancia blanca, situados entre los axones de haces mielinizados, mientras que los segundos se encuentran principalmente en la sustancia gris dispersa entre los cuerpos neuronales, constituyendo así una gran proporción del volumen citoplasmático de la sustancia gris. Entonces, en la vecindad inmediata de las células nerviosas y sus prolongaciones, también a lo largo de los capilares sanguíneos del sistema nervioso encontramos células gliales pequeñas con núcleos redondeados ordenadas en series y en grupos, y que por ser al parecer reducido el número de sus prolongaciones finas, ramificadas, solo en extremos se denominaron células oligodendrogalia. Entonces, estas células se distinguen claramente realmente en los astrocitos por sus pequeños cuerpos celulares. Entonces, estas células gliales radiales, descritas por primera vez apenas, esto es muy joven, apenas al final del siglo pasado, han sido consideradas en la actualidad como un grupo especial de neuroglía, que tiene una importancia considerable. Entonces, estas células aparecen durante el desarrollo encefálico para transformarse después de otros tipos gliales, por ejemplo, los astrocitos. Entonces, estas células se encuentran en todas las regiones del sistema nervioso central y destacan por sus núcleos pequeños y alargados y por la forma extraña de su cuerpo celular. Del citoplasma próximo a los polos del núcleo arrancan prolongaciones largas que a su vez se ramifican. Entonces, el descubrimiento de la función inmunitaria. Aquí esto quiero hacer muy presente esto, porque para que vean cómo está conectado nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunológico con la cuestión del cerebro, con la microglía. Entonces aquí les voy a mostrar pues algunas de estas presentaciones y investigaciones relevantes, porque no nos dicen, hay muchas personas que, por ejemplo, si pueden tener mucha azúcar en el cerebro, eso puede provocar toda esta problemática de diabetes, de Parkinson. La persona no puede, no necesariamente tiene que tener diabetes en el cuerpo, les quiero decir, sino puede hacerse azúcar en el cerebro. Y les comento esto porque últimamente hay una incidencia terrible de casos de cáncer en el cerebro. Y ahí hay muchos factores que de alguna manera incurren. Para empezar, pues toda esta cuestión de las pantallas, ¿no? De que los niños, por ejemplo, pasan hasta 5 horas en el teléfono al día, imagínense. Entonces, esto va llenando de cualquier cantidad de basura el cerebro, ¿no? Esto sería interesante hacer experimentos con los niños para que ellos, a pesar de que no tengan su cerebro totalmente desarrollado, de hacerles conciencia de cómo están como quemando su cerebro literalmente. Entonces, una vez encuadrada la microglía, vamos a conocer más acerca de ella. Algunos investigadores sospechaban que la microglía realizaba esta situación inmunitaria, pero hasta los años 80 no se dispuso del material apropiado para realmente comprobarlo. Esta idea surgió de investigaciones que hizo en el siglo XX eh, el Pío del Río Ortega, que es un discípulo de Santiago de Ramón y Cajal, que Santiago Ramón y Cajal ha sido pues realmente el que ha iniciado toda la cuestión de la neurociencia, ¿no? Es el gran iniciador.
Santiago Ramón y Cajal. En 1919, Del Río había desarrollado una tinción con carbonato de plata que permitió distinguir la microglía de las neuronas y los astrocitos y los oligodendrocitos en cortes del cerebro de mamíferos. Y a partir de entonces se dedicó durante más de un decenio a profundizar en la naturaleza de tales células, averiguando que la microglía aparecía en forma de cuerpos amorfos en el cerebro, en desarrollo. Entonces luego se diferenciaban en forma muy ramificadas que colonizaban todas las regiones del cerebro y establecían contactos, ¿no? Eran las chismositas que iban a ver a las neuronas y a los astrocitos, pero no entre sí, sino nada más como ahí alrededor. Además, cuando el cerebro sufría una grave lesión, respondían de manera espectacular. También observó que en la reacción ante una herida incisiva, las células ramificadas retraían sus finas protuberancias para retornar a su conformación inmadura, redondeada. Entonces, de esta manera Del Río se dio cuenta que en esta última capa, a esta etapa de la microglía, se asemejaba a los macrófagos, que es una clase de leucocitos que, como ya sabemos, no se encuentran en el tejido cerebral. Además, también sabía que cuando los macrófagos percibían que algo estaba atacando al tejido o sufría una infección, estos emigraban a las áreas afectadas y proliferaban y se hacían muy fagocíticos, es decir, se convertían en carroñeros eliminadores de engullir y degradar esos microbios. Fíjense qué maravilla, ¿no? Que detectaban el microbio y entonces ellos se volvían el ejército ahí adentro para defendernos. Qué maravilla es nuestro cerebro. Entonces, como era de esperar, las hipótesis de Del Río no recibieron apoyo, ya que se le criticó su método de detinción porque resultó ser poco fiable. Así, sin poder distinguir la microglía de las demás células con exactitud, poco se podía averiguar sobre sus funciones y su manera de actuar. Entonces pasó el tiempo hasta que en los años 80, el grupo oxiniense de un científico, Hugh Perry, inició estudios sistemáticos con anticuerpos monoclonales que se unieran a la microglía. Y entonces un anticuerpo monoclonal reconoce específicamente su antígeno, es decir, su proteína que va a ser de ayuda. De acuerdo con ello, Perry y sus colaboradores pensaron que esos anticuerpos encontraban su diana en la microglía, podrían convertirse en una realmente de gran ayuda, de una ayuda adecuada. Entonces, de este modo, Perry pudo demostrar en 85, fíjense que es muy nuevo esto, que varios anticuerpos monoclonales preparados por otros grupos de investigadores podían cartografiar la microglía cerebral. Y a esta importante aportación se le sumó la llegada de otros métodos para mantener poblaciones puras de microglías en un plano de cultivo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que los resultados con los anticuerpos encajaban con los obtenidos por otro científico, Kreutzberg, que en un instituto de Max Planck de psiquiatría. Entonces, quienes investigaron la capacidad macrofágica de la microglía cerebral. Entonces, para que se den cuenta de cómo grandes investigadores, este Kreuzberg aplicó un método para resolver ambas cuestiones, la capacidad macrofágica de la microglía y su procedencia. Y como punto de partida se centró en las neuronas cuyos somas celulares no salían del cerebro, pero sí sus axones, que terminaban en los músculos. Entonces, así los experimentos del grupo de Hawk Perry y de Krenbergs han demostrado
empíricamente que las células de la microglía se comportan como macrófagos en nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microglía? La microglía desempeña una función clave en el desarrollo del embrión porque puede segregar factores de crecimiento importantes para la función del sistema nervioso central. Y no solo eso, el feto genera muchas neuronas, más neuronas y células de microglía de las que necesita, pero eso se ve que es como una reserva. O sea, vean la inteligencia tremenda de nuestro cerebro, que mantienen su aspecto inicial redondeado y sin ramificaciones. Entonces se encargan de eliminar las células muertas. A medida que el sistema nervioso central madura, la necesidad de eliminar células en grandes cantidades desaparece y las células de la microglía se diferencian hasta alcanzar un aspecto con abundantes ramificaciones. Y esta conformación permite a las células mantenerse en un estado de alerta. Menos conocidas, sin embargo, son otras funciones de las microglías en su estado de reposo, aunque su relación con la liberación de factores de crecimiento que en esta etapa contribuirán a la madurez de las neuronas y la supervivencia de la glía. Entonces, estas sustancias podrían incluir el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento de los nervios. Entonces, son dos proteínas que la microglía segrega en un medio de cultivo si se le activa. Sin embargo, hay otra hipótesis que tiene mayor apoyo experimental y que son las células de la microglía en estado de reposo, que responden en cuestión de minutos ante trastornos producidos en su microentorno y envuelven las células lesionadas. A continuación, les voy a explicar cómo esta se puede activar, hacer la activación de esta microglía. Pero también les quiero decir la gran importancia del descanso, porque sometemos a nuestro cerebro a unas situaciones de estrés tan grande que, que no nos damos cuenta de todo el sistema que está dentro simplemente del cerebro. Y quienes han estado aquí, les decía yo de que a los médicos en las universidades no les enseñan a estudiar el cerebro, ¿no? Si un médico va a hacerse un gastroenterólogo o va a ser un neumólogo, realmente pasan muy por encima, ¿no? Pero aquí estamos viendo de esta gran máquina bendita que es el cerebro y de la gran importancia que tiene. Entonces, nadie puede cuidar mejor su cerebro que nosotros mismos. Y realmente me da mucho pesar de que muchos niños con cáncer cerebral, muchos niños con problemas de diferentes deficiencias. Me tocó ver un día un niño de 12 años con una parálisis facial. Me puedo imaginar la situación de estrés tan grande que debe de haber vivido ese niño a sus 12 añitos para que llegara a acontecerle esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar la microglía? Muestran su entrada en actividad mediante la retracción de sus ramificaciones. Entonces, otros cambios morfológicos que son la producción de proteínas no presentes en estado de reposo o incremento de la síntesis de proteínas que solo se fabrican en cantidades muy pequeñas. Entonces, en ese sentido, se potencia mucho la expresión de los antígenos de complejo principal. Pero yo aquí les quiero invitar, por ejemplo, los niños es muy importante que tomen aceite omega 3 desde pequeños. Nueces, comer nueces, ¿no? Comer 6 nueces al día. Fíjense, Dios es tan maravilloso que hasta nos pone las cosas con la forma, ¿no? Las nueces ustedes ven que tienen la forma de un cerebro. Entonces,
es importante que consuman los niños nueces, los adultos también, por supuesto. Entonces, la microglía activada libera factores de crecimiento polipedépticos y citocinas que estimulan la proliferación de células endoteliales capilares del cerebro y cambios reactivos en los astrocitos. Y también, dentro de esta situación de alimentarse con nueces, la respiración. O sea, eso es vital. Y también quise dar esta charla porque queremos formar un grupo de meditación con la maestra Kika. Y aquí van a ser meditaciones, que la meditación es una ciencia. Literalmente es una ciencia y que ahora ya los científicos realmente están totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de equilibrar nuestros hemisferios. Vamos a tratar de que ese hemisferio que está hiper activo, pues deje trabajar al pasivo, ¿no? Porque está sobre de él encima y no lo deja que pueda entrar en un equilibrio. Entonces, con las meditaciones, ¿qué vamos a lograr? Que vamos a tener una mejor calidad de vida, porque aquí hay personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas con jóvenes adolescentes y se puede solucionar tan fácilmente como enseñar a los niños a meditar. Tengo una paciente peruana que tiene un hijo con Asperger. El niño tiene 16 años, pero el niño es tremendamente bueno, por ejemplo, para el violín, ¿no? Entonces ella lo mantiene ocupado, lo mantiene ocupado. Bueno, pues este chiquito ya se fue a un concurso porque él hace aparte de eso aplicaciones y se fue a él a un concurso solo, teniendo ese Asperger. Se fue solo porque es una manera de que ella quiere que se haga una persona pues independiente, ¿no? Entonces, ¿y qué hace ella? Yo le dije meditación, 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 ¿no? El niño va en ocasiones con su papá y pues su papá está totalmente en otro canal, ¿no? Pero cuando está con ella lo pone meditar, meditar, respirar, respirar. Así es como yo le he indicado y gracias a Dios que el niño ha querido llevarlo a cabo. Pero aquí tiene mucho que ver la cuestión alimentaria, ¿no? Porque si les estamos dando exceso de grasas, exceso de azúcares, pues es mandarle bombas al cerebro, ¿no? Entonces, dentro de la neurología y la microglía, dentro de la medicina existe una especialidad que se encarga especialmente del estudio del sistema nervioso, que se llama, pues, neurología. El cuerpo humano forma un conjunto dentro del cual todas sus partes están estrechamente relacionadas entre sí, de manera que el trastorno de uno de sus órganos repercute en mayor o menor medida sobre todos los demás y sobre toda la psicología humana. La mayoría de las enfermedades suelen producir alteraciones psicológicas o incluso psicopatológicas. Pero en el caso de las enfermedades neurológicas, esta relación es aún más estrecha. Las enfermedades neurológicas, es decir, afectan principalmente el sistema nervioso, que son muy variadas e incluyen tumores, degeneraciones, atrofias cerebrales, parálisis de los nervios periféricos, neuralgias, lesiones por traumatismo, infecciones o inflamaciones del sistema nervioso. Entonces, aquí pueden ustedes ver que hay algunas enfermedades desmielinizantes y las enfermedades desmielinizantes ocupan un lugar único en la neurología. Derivada esta frecuencia a tomar
o afectar a adultos jóvenes. Por eso es que quiero yo hacer muy patente esto de la diversidad de sus manifestaciones que suponen un desafío para los clínicos más expertos y de la amplitud de cuestiones fundamentales, la neurobiología, la inmunobiología, la virología y la genética que despierta su patogenia. Entonces, en algunos trastornos se comparten con características como la inflamación y destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central. La inflamación puede precipitar el daño porque la vaina de la mielina es principalmente destruida por la activación de macrófagos o microglia. Entonces, así la microglia también interviene en las enfermedades desmielinizantes, pero también faltan más investigaciones en este aspecto. En cuanto a la evolución de los trastornos, puede ser crónica, que ahí viene la esclerosis múltiple, o aguda, la encefalomielitis aguda diseminada y la leucoencefalitis hemorrágica aguda. El sistema nervioso periférico suele quedar De eso, es de muchas respetado. cosas. Ya le dije que se va a ver Si tienen cuidadito ahí con el micrófono, muchas gracias. Entonces, la esclerosis múltiple, nombrada también esclerosis en placas o esclerosis diseminada, es una enfermedad de causa no muy bien determinada que destruye las vainas de la mielina que cubren y protegen los axones de las neuronas y que se caracteriza por la aparición intermitente y progresiva de numerosas o abundantes lesiones o placas diseminadas por el sistema nervioso central. Entonces, más o menos en el 95, en el que se observó que la microglía y los astrocitos se encontraban en las placas de desmelianización. Entonces, ello aporta una prueba de la participación de la microglía en la esclerosis múltiple. Esta enfermedad se puede manifestar con gran diversidad de sistemas, de síntomas también neurológicos como pérdida de fuerza, alteraciones de la sensibilidad y de la coordinación de los movimientos o de los sentidos. Y en cuanto a las causas, se piensa que hay una predisposición genética a padecerla, porque en los estudios epidemiológicos se ha constatado una incidencia superior entre familiares cercanos, sobre todo entre hermanos, aunque no existe esta relación entre padres e hijos. Entonces, también tiene que ver con aspectos biológicos, ¿no? Si aquí muchos de los factores de muchas enfermedades es la desvalorización. Aquí, si una persona tiene algún órgano que sea frágil, porque como les digo, también soy astróloga médica. Si una persona que es, por ejemplo, Aries, entonces sus partes más sensibles del cuerpo va a ser el cerebro, todo lo que es la cabeza, los ojos, los oídos. Entonces, esa persona puede ser susceptible a tener algún problema con sus microglías, ¿no? Pero también puede, porque todos tenemos de Aries, de Piscis, de Cáncer, de Acuario, todos tenemos de todo. Pero si hay muy prominente un signo en una casa, por ejemplo, que tenga muchos planetas en una casa, entonces esa persona va a ser más sensible de esos órganos o de esa parte de su cuerpo, ya sea pulmones o de sus órganos, como puede ser el sistema gastrointestinal. Pero todo tiene que ver con una cuestión biológica, porque como les he dicho, somos animales, ¿no? Y entonces esa parte que reacciona de nosotros con un susto, por ejemplo, cuando sentimos que alguien nos persigue o que alguien nos va a atacar, entonces es la contracción, como los animales, justamente cuando sienten que van a ser cazados. Entonces ya eso simplemente va a provocar ese edema en el cuerpo.
Entonces, y también justamente el otro día hablaba yo con un paciente que tiene diversos problemas y entre ellos tiene muchos hongos, por ejemplo, en uñas, ¿no? Entonces, todo eso, ese hongo no nada más está en las uñas, sino también puede estar en una parte del cuerpo. Entonces, la idea aquí es de que hagamos un club de meditación y que va a ser determinados días y solamente vamos a meditar 20 minutos. Yo quiero ver quién se quiere inscribir en ese club, porque para mí la meditación ha cambiado mi vida desde hace muchos años, pero aparte de todo he visto cómo ha cambiado la vida también de muchas personas. Así que, bueno, yo los invito a que si en un momento dado ustedes quieren pertenecer a este club, son bien llegados, recordándoles, pues que ahora ya en donde quiera las personas manejan membresías y realmente en esta plataforma con la maestra Kika hemos tratado de ser bastante cordiales, bastante altruistas, porque realmente mi rezo principal son los niños, ¿no? Si los niños, si los papás están bien, los niños van a estar bien. Y si los niños están bien, los papás van a estar bien. Entonces, lamentablemente, los papás están mal, los niños están mal, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por los adultos primero, ¿no? Vamos a empezar por los adultos a meditar y ellos van a ver lo que estamos haciendo. Entonces, ellos van a decir, yo quiero de eso. Si mi mamá va a estar tranquila, si mi mamá está bien, yo voy a estar bien, ¿no? Es como en el avión. El primero que se pone la máscara, ¿no? Es el papá o la mamá, ¿no? Y ya después puede atender a los niños. Entonces, esto es justamente lo mismo. Así que los invitamos y es una manera de que yo realmente me encanta meditar porque me recibo muchos regalos del cielo, la verdad. Y además, les voy a decir siempre, las meditaciones tratamos de hacerlas muy diversas. Y les decía yo ayer, estaba dando una clase en la mañana que a veces me pienso, ¿no? Voy a dar esta meditación y a la hora que voy a empezar la meditación, me mandan otra, ¿no? O sea, como ese canal de que tienes que irte por este camino, ¿no? Entonces me encanta eso porque ahí no es mío. Yo nada más soy aquí un canal, ¿no? Para que la gente reciba esas sanaciones. Así que ojalá, me encantará que quieran inscribirse a este club de meditación, porque así también domesticamos a nuestro cerebro. Así le ponemos una orden, ¿no? De que tienes que hacer esto. Y siempre va a haber el niño, la parte niña del adulto que va a decir, ay, no, hoy no, tengo flojera, ¿no? Pero ahí es traer ese adulto y decir, anda, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces es una manera que vamos a tener una mejor vida y aunque no lo crean, todos nos vamos a beneficiar porque se hace como una onda, ¿no? Como esa agua que va haciendo esa ola cuando tiramos una piedra y eso va a mejorar la vida de uno, de otros, y de los otros, y de los otros, y de los otros, y vamos haciendo esa ola, ¿no? Entonces, yo los invito, primero que todo, de que duerman bien, traten así de decirle a su cabeza, tienes que dormir, primero. Segunda, tomen mucho omega 3 por favor, 6 y 9, coman muchas nueces, respiren con conciencia, ya sea que quieran inscribirse al club o no, respiren con conciencia. Y entonces eso va a hacer que su vida sea más feliz, más maravillosa. Así que, bueno, maestra Kika, ¿qué me cuenta usted?
pues yo feliz escuchándola como siempre, maestra y psicoterapeuta Patricia Maciel. Maestra, tiene un ratito que no la vemos. Em, ¿No me ven? no, tiene como fondo, Ay, como, se tapó, es que ya los sí, espíritus quieren que me escuchen y no que me vean. Perdóneme, muy bien, está muy bien. Y, es y que mi bueno, computadora de repente se pone un poco romántica, entonces me hace que me cierre, yo ni cuenta me di, maestra, perdóneme. no se preocupe, no quise interrumpirla, le agradezco infinitamente como siempre estas em, productivas y muy interesantes conversaciones que nos da. Y bueno, también agradecerles a los que nos hacen favor de acompañarnos, a Diana, Flavia, Frances, eh, Miral, Graciela, Hermelinda, José Ignacio, em, Leti Ángeles, Leti León, María Lara, Rosario, Yesenia, muchísimas gracias que están por aquí en este su programa Chica Recomienda. Gracias a ustedes. Llevamos 3 años en el aire y bueno, vamos para más, mucho más. Maestra, em, pues agradecerle infinitamente que se dio un tiempo porque usted va a viajar a Chicago, lo cual pues yo me imagino que es bastante estresante porque hay que acomodar cosas y demás. Adelante, Graciela, por favor. No te quería interrumpir, Kika, pero está muy interesante. Agradezco mucho la plática, todo lo que la maestra Maciel nos comparte, me resuena mucho. Sí, es cierto que hay una intrincada conexión entre entre el cerebro, el estómago, las emociones y por lo tanto el sistema inmune. Entonces, es fascinante todo lo que platica eh, la maestra Maciel. Realmente, y también, bueno, pues agradecerlo, ¿no? Aprovecho esta intervención para agradecer podríamos ahondar en los temas, pero pues también es tan amplio que seguro que nos duraría, tendríamos que tener seminario de esto de varios días. Pero lo que nos comenta, pues nos da una buena reseña, digamos, para si queremos profundizar cada quien, ¿no? O más adelante, a lo mejor, con la propia eh, maestra Maciel. Pero básicamente la razón por la que levanté la mano es porque quería preguntar, ¿ya tienen información? ¿Ya se sabe de de este grupo que quieren armar? ¿Qué días serían? ¿Qué horarios? El costo y cuánto tiempo, porque es interesante la meditación, pero a veces es difícil incorporar la meditación por media hora, una hora. Generalmente tenemos vidas muy acarreadas, Atareadas. atareadas, exactamente. Entonces, no sé cuánto tiempo tienen pensado, 5, 10 minutos, 15, ¿cuántos minutos? Me gustaría saber, pero no sé si ya lo tienen o lo están apenas redondeando. No quiero ser intrusiva tampoco. Saludos, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, realmente, como les digo, todo me viene de arriba. Ahorita que estaba yo dando la charla, pues tengo que hablarlo con la maestra Kika, pero sería más o menos, no más de 20 minutos por lo mismo, pero hacerlo, por ejemplo, los domingos, ¿no? En la noche, que vamos a empezar la semana, que vamos a intencionar esta semana que nos va a empezar. Y es maravilloso, yo pienso que si la empezamos así meditando, y los domingos, pues a veces ya llega uno de con la familia y como que ya está más un poco en reposo. Entonces, el hacerlo los domingos, unos 20 minutos, yo pienso que sería idóneo.
pero también vamos a acordar con la maestra cómo vamos a hacer este club. Así que estaremos en esta parte de informarles, ¿no? Con mucho gusto, pero para que lo vayan ustedes tomando en cuenta, los domingos sería realmente inicialmente, y es la manera para que empecemos a adoctrinar nuestro cerebro, a domesticarlo, porque está siempre brincando de un lado a otro, y entonces la meditación nos hace como juntar estos dos hemisferios, ponerlos en armonía, en equilibrio, y de esta manera poder tener una parte más clara de nuestras vidas, ¿no? El ser coherente. Para mí es muy importante el ser coherente, lo que pienso, lo que siento y lo que hablo, ¿no? Y cuando llegamos a esa coherencia, nuestra vida es mucho más clara. Así que, porque miren, les quiero como último, les quiero redondear aquí. El cerebro humano valora la conducta e interpreta las lágrimas de una manera distinta a como lo hacen los mamíferos, ¿no? Y en el caso del reconocimiento de la ofensa, el ofrecimiento de actos compensatorios o palabras sinceras, la activación de esas redes neuronales modifican el estado neuroquímico cerebral para generar una conducta indulgente. Y con esto les quiero decir, porque empecé hablando de esta parte de la venganza, ¿no? Me toca conocer muchas personas que tienen mucho rencor en sus corazones, ¿no? Y es muy triste porque ni vive feliz la persona, vive siempre atormentándose. Entonces, con la meditación y al tener estos hemisferios realmente equilibrados, llegamos a tener como esta compasión por nosotros mismos, ¿no? Ya no es la paz para el otro, ¿no? Sino es la paz para uno mismo, porque todo ese rencor corroe como el óxido, ¿no? Y me ha tocado conocer mucha gente en ese sentido, ¿no? De que no perdonan, y es una manera de autodestrucción, como el óxido, ¿no? Que se va corroyendo y va destruyendo todo. Entonces, el odio y la venganza activan una zona muy común que es en la ínsula, ¿no? La cual, además de procesar interpretaciones corticales, ordena el proceso del dolor para diferentes regiones del cerebro. Ante una ofensa o la necesidad del perdón, las redes neuronales de la ínsula se activan. Y cuando las neuronas de la ínsula incrementan esta actividad, trae como consecuencia psicológica que la demanda de respuestas juntas, es decir, esta área es la principal, que es la que rastrea la injusticia, ¿no? Porque el cerebro no entiende de si es bueno o es malo. Él solamente está fluyendo con nosotros, ¿no? Él tiene miles de funciones, igual que el hígado, ¿no? El hígado tiene 700 funciones diarias. Pero aparte de eso, le damos corajes, le damos mala comida, le damos preocupaciones, ¿no? Entonces, démonos cuenta de qué ingratos somos con nuestro templo, porque el verdadero templo es nuestro bendito cuerpo. Entonces, ojalá que podamos redondear esto, ojalá que se comuniquen con la maestra Kika o conmigo, quienes realmente estén interesados y más que todo comprometidos con ustedes mismos, no con la maestra ni conmigo, porque justamente no hoy una persona tengo un evento que viene. No, pues es que me pasó esto, o sea, todo hacemos en la vida para sabotearnos, ¿no? Entonces, a mí no ni me perjudica ni me beneficia, ¿no? Yo cumplo con lo mío, ¿no? Y cumplo con de alguna manera extender esto para que podamos crecer, ¿no? Porque siempre hacemos muchos prejuicios, ¿no? Entonces, yo les he dicho que a mí me dan miedo a veces las cosas que están en la
en la nube de, por ejemplo, en YouTube y meditaciones, porque yo la verdad no conozco a esas personas que hacen eso. Y yo no sé si realmente tengan, pues, el corazón, ¿no? Puede que sí, ¿no? Pero hay muchos que tienen como mensajes subliminales atrás de manipulación y la gente no sabe, ¿no? E inocentemente va y lo hace. Entonces aquí si meditamos, pues meditamos todos y en vivo, ¿no? Así que, pues yo les agradezco infinitamente que hayan venido este día aquí, que hayan tomado su tiempo y solamente más que todo que reflexionar lo que le hacemos a nuestro bendito cuerpo, ¿no? Como dice nuestra señora Graciela, estimada, eh, ya es cuestión de que ustedes investiguen, porque claro, de esto podemos hacer seminarios, ¿no? De esto podemos hacer porque es muy extenso, muy extenso. Ahorita me quedé corta realmente, trato de no cansarlos, ¿no? Pero este tema es extensísimo y sobre todo para darnos cuenta de por qué tantas enfermedades están surgiendo ahorita, ¿no? Y otra cosa que les recomiendo mucho es para el cerebro, la melena de león, que ya gracias a Dios está al acceso de muchas personas. Para el cerebro es excelente, además del omega 369, ¿no? Además de la respiración. Y así que, bueno, pues les dejo mucho cariño porque ahora sí que estos días no vamos a estar, como decía la maestra Kika, nos vamos a viajar y vamos a andar allá haciendo consultas y haciendo ceremonias. Así que muchas gracias a todos y gracias, maestra Kika, por siempre estar aquí pendiente. Y ojalá que de alguna manera quien quiera hacer alguna donación para esta charla de hoy, para la maestra Kika, es para la plataforma, para que podamos continuar dando este tipo de temas que yo siento que nos ayuda bastante, ¿verdad? A empezar a rascarle ahí, a investigar y a ver qué aprendemos todos. A mí me encanta, por eso, porque yo también aprendo, me encanta aprender para saber realmente herramientas diferentes, ¿no? Y pronto me voy a hacer publicidad aquí ya con la maestra Kika. Vamos a hacer un curso de hipnosis, pero también voy a dar un curso de radiestesia muy pronto para que quienes realmente, este tema de la radiestesia también lo conozco hace muchísimos años y estoy como que desempolvando ahí todos mis libros ahí, las cosas que tengo ahí de cuadernos para que de alguna manera aprendamos entre todos, ¿no? Así que les mando un abrazo. Este curso de radiestesia va a incluir el trabajo con cuarzos y que es un trabajo que también yo he hecho desde hace 40 años y es una manera de honrar a mis queridos maestros que he tenido en todas estas áreas. Así que les dejo un abrazo muy grande, mucha gratitud, primero que todo, por haberme escuchado y los espero pronto. No se vayan a distraer. Muchas gracias, maestra. Como siempre, psicoterapeuta Patricia Maciel. Vamos a estar trabajando como siempre en aliación y para beneficio de todos. Ya saben, son cursos y talleres a precios muy accesibles porque la maestra Patricia lo está haciendo de corazón y nos está apoyando en esto de, pues, economizar un poco en este subgrupo biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción, que gracias a ustedes somos más de 4,000 y pues vamos por más. Agradezco infinitamente, Francis. Creo que ya tienes con nosotros, No, ahora sé que, No, este, esta historia Francis, de Andrés. no, pasa que se va de no, vacaciones. ¿Qué pibe? permítanme un poquito. Merce Maya Este, tiene abierto su micrófono. ya lo Ah, observé, maestra, muchísimas gracias. Pero gracias. Francis,
Creo que para ti ya son noches, casi madrugada. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Así a todos los que nos hacen favor, para unos son ya noches, para otros estamos en el día, tarde. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahorita está el de frecuencias programado para 10 de octubre con un costo de $75. Se va a impartir esta gran psicoterapeuta Patricia Ma. Posteriormente les estaré pasando lo que es el de hipnosis, el de que comentaba ahorita de radiestesia, y por ahí tiene uno de 21 días, ¿no, maestra? No, Eh, tengo por- uno de 44 días, 49 días. y Ya lo entonces extendimos. ya les estaremos pasando las fechas. Em, en esta semana vamos a estar muy activos, muchachos. También la próxima semana, la maestra Patricia, pues ya saben, viaja. Vamos a estar viendo también varios temas con la doctora Iliana Carrillo y bueno, por ahí van a estar viendo los flyers. No se pierdan las pláticas y si les es posible, apóyennos por favor con lo que su corazón les dicte. Por ahí les puse los datos de PayPal y de Banco Azteca y también los enlaces a los grupos, por si no están en alguno, que tengan oportunidad de tener la información que estamos enviando continuamente. Que tengan muy bonita tarde. Gracias por todo. Nada más. Gracias por todo. Namaste. Meta que así.